Buenas, nosotros presentaremos la solución correspondiente a la solución de la curva braquistocrona o de menor tiempo recorrido. Nuestro equipo está conformado por Sánchez Hernández André Maximiliano, Hurtado Cruz Itzel Montserrat, Durán Zúñiga Andrea Natalí, Ponce Aguilar Luis Manuel. El punto 1 y 2 nos presentaron dos situaciones, imaginando que un punto A unido a un punto B en la primera situación estarán unidos por una recta y en la segunda estarán unidos por una curva. En estos puntos no se pedía ningún cálculo. El punto 3 y 4 nos pidió investigar de manera histórica acerca de lo que era la curva braquistocrona. Comprendiendo que esta era la curva de menor tiempo recorrido, esta curva braquistocrona era una curva cicloide. El punto 5 nos pedía calcular paso a paso la ecuación diferencial de la curva braquistocrona, la cual sabemos es la curva de menor tiempo recorrido entre dos puntos A y B. Lo primero que se hizo fue simplificar la situación considerando lo que en realidad es una curva y cómo se genera, habiendo investigado en libros que toda curva está formada por una sucesión de pequeños fragmentos de la recta, los cuales estarán unidos y darán la forma a la curva. Tomamos la mínima expresión de una curva, es decir, tomamos dos segmentos de recta pequeños, los cuales estarán unidos, donde el primer segmento va desde un punto A un punto P y el segundo segmento desde un punto P hasta un punto B. Analizando nuestro diagrama encontramos las coordenadas de nuestros puntos donde A es el punto X, A y el punto B es el punto C menos X, B. Para encontrar el tiempo recorrido de nuestra curva braquistocrona, se hace la suposición de que esos tramos la velocidad es constante y utilizaremos la ecuación de física donde el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Ya que tenemos dos segmentos de recta donde cada uno de ellos habrá un tiempo recorrido, entonces el tiempo total es el tiempo recorrido de A hasta P más el tiempo recorrido de P hasta B. Como nuestras dos rectas forman dos triángulos rectángulos diferentes, donde la hipotenusa de cada uno de ellos corresponde a la distancia de recorrido sobre esta recta, utilizando el teorema de Pitágoras y las coordenadas de los puntos que corresponden a los catetos de cada triángulo, encontraremos la ecuación del tiempo. Ya que el tiempo es una función de x y necesitamos el tiempo mínimo, este tiempo se logrará de acuerdo a la teoría de los máximos y mínimos, cuando la derivada sea cero, o sea la pendiente de la recta tangente a un punto sea totalmente horizontal. De esta manera obtenemos la ecuación mostrada en color rojo. De esta ecuación tomaremos el lado izquierdo para transformarlo en algo más simple. Trabajando con la expresión x entre la raíz de x cuadrada más a cuadrada y sustituyéndola con otras identidades, vemos que con respecto a un ángulo omega 1, el cateto opuesto es igual a x y el cateto adyacente es igual a, que son las coordenadas del punto A. De esta manera obtenemos que x sobre a es igual a la tangente de omega 1. Por lo tanto, dado la forma del denominador, vemos que x cuadrada entre a cuadrada más 1 es igual a la tangente cuadrada de omega 1 más 1. Ya obteniendo nuestra ecuación en términos de tangente de omega 1, utilizaremos nuevamente varias identidades trigonométricas, de tal forma que nuestra expresión queda como seno del ángulo omega 1, por lo que se comprobó que x entre x cuadrada más a cuadrada es igual al seno de omega 1. Volviendo a nuestra ecuación de un principio, sustituimos la expresión x cuadrada entre x más a cuadrada por el seno de omega 1 dentro de la ecuación. Lo mismo se hace del otro lado de la ecuación, donde c menos x entre la raíz de c menos x al cuadrado más b cuadrada será igual al seno del ángulo omega 2, quedando nuestra ecuación como la mostrada en la parte inferior de la pantalla, donde seno de omega 1 entre la velocidad 1 es igual al seno de omega 2 entre la velocidad 2. Esta última ecuación corresponde a la ley de Snell, la cual se puede generalizar si en vez de tener solo dos tramos de recta pequeños unidos, tuviéramos varios de ellos, que son los que le confieren la forma de una curva. Por lo tanto, se comprueba que el seno de un ángulo omega entre la velocidad es igual a una constante. Si consideramos un ángulo complementario a omega, el cual denominaremos como alfa, nos fijamos que para que la curva sea la de menor tiempo necesita que en todos sus puntos la derivada sea cero, o sea la pendiente de la recta tangente sea horizontal. Esta línea horizontal con respecto a una vertical de un punto dado de la curva forma un ángulo recto formado por alfa y omega, obteniendo de esta manera una igualdad de omega que se sustituirá en la ecuación donde a través del uso de identidades trigonométricas se obtuvo la igualdad seno de omega es igual a 1 entre la raíz de la tangente cuadrada de alfa más 1. Sabiendo que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto dado y como nuestra derivada es igual a 0, para generar el tiempo mínimo vemos que la derivada de este punto se empalma con la recta tangente. Por lo tanto, y' es igual a la tangente alfa. Esta expresión se sustituye dentro de nuestra ecuación anterior, obteniendo de esta manera una igualdad del seno de omega. La velocidad se obtiene a partir del principio de conservación de la energía, ya que nuestra partícula al bajar por la curva pasa de tener una energía potencial a una cinética, de manera que obtenemos una igualdad de ambas energías para así despejar la velocidad y sustituirla dentro de la ecuación. Ya por último, se reorganiza mi ecuación diferencial dejando todos los términos constantes de un lado y los sustituimos todos por una letra c. De esta manera obtengo que la ecuación diferencial de la curva braquistocrona es c igual a y por y' al cuadrado más 1. Resolviendo la ecuación diferencial obtenida en el punto anterior, primero se pasa la variable y del otro lado,
de la ecuación y posteriormente pasamos el coeficiente 1 del otro lado y encontramos una ecuación para calcular la derivada de y. Cambiamos la derivada de y a notación de Leibniz para que de esta manera tener la derivada expresada como la derivada de y con respecto a x. Luego despejamos el término diferencial de x para aplicar variables separables. Ya despejando resolvemos la ecuación diferencial integrando ambos lados de la ecuación. Al resolver la ecuación diferencial anterior, vemos que para resolver el lado derecho de la ecuación necesitamos sustituir la raíz de c entre y menos 1 por la identidad cotangente de un ángulo omega. Este cambio es válido ya que se obtuvo a partir de la ecuación del diferencial de y entre el diferencial de x, donde el término derecho de esa ecuación representa esta identidad cotangente de omega, ya que si usamos el mismo diagrama anteriormente usado en el punto 5, sabemos que con respecto al ángulo omega se formaba un triángulo rectángulo entre la vertical en el punto dado y la recta tangente horizontal de pendiente 0, la cual es la pendiente que nos da el menor tiempo de recorrido. Entonces, al analizar nuestro diagrama, tomamos el ángulo de omega como referencia, además de que vemos el cateto opuesto es el diferencial de x y el adyacente del diferencial de y. De ahí vemos que la relación diferencial en y entre el diferencial de x corresponde a la identidad trigonométrica cotangente de omega, y de ahí fue posible el cambio de variable de cotangente de omega, el cual es igual a la raíz de c entre y menos 1. Usando otra identidad trigonométrica de cotangente de omega, se encontró una ecuación para nuestra variable y. Sabiendo que la cosecante de omega es el inverso del seno de omega, por lo cual nuestra anterior ecuación queda como y igual a c por el seno cuadrado de omega. Derivando esta ecuación obtenemos una ecuación del diferencial de y, el cual sustituiremos dentro de la ecuación diferencial que estábamos trabajando desde un principio, la cual era x igual a la integral de la diferencial de y entre la raíz de c entre y menos 1. Sustituiremos nuestras dos expresiones previamente calculadas y las sustituimos dentro de dicha ecuación x igual a la integral de la diferencial de y entre la raíz de c entre y menos 1. Una vez sustituidas nuestras expresiones y al usar identidades trigonométricas, obtuvimos que x es igual a la integral del seno cuadrado de omega por la diferencial de omega. Utilizamos otra identidad trigonométrica del seno cuadrado de omega. Sustituimos esta identidad dentro de nuestra ecuación para de esta manera resolver más fácilmente la integral del lado derecho de nuestra ecuación. Al resolverla obtenemos que en x, en función del ángulo omega, es igual a c medios por 2 omegas menos el seno de 2 omega más una constante k. Ya habiendo obtenido una ecuación de x con respecto a un ángulo omega, habría solo que encontrar una ecuación y con respecto a omega. Para ello se vuelve a usar una de las ecuaciones previamente obtenidas, donde se obtuvo una ecuación de la variable y. Por tanto, ya habiendo obtenido dos ecuaciones paramétricas x, y con respecto a un ángulo omega, habría solo que eliminar la constante k de mi ecuación de x respecto a omega. Ya que podemos elegir arbitrariamente las condiciones iniciales de nuestras ecuaciones, elegimos que estas fueran c igual a 2r, k igual a 0 y 2 omega igual a teta, sustituyéndolas dentro de nuestras ecuaciones paramétricas, obteniendo la ecuación paramétrica de x mostrada en la pantalla. Sustituyendo igualmente las condiciones iniciales en mi ecuación paramétrica para y, obteniendo de esta manera dos ecuaciones paramétricas x y y respecto a un ángulo teta, las cuales son las ecuaciones paramétricas de una cicloide. El profesor nos indicó que dicha inclinación era de 2/4 y la recta que presenta dicha inclinación estará confinada por dos puntos A y B. Se decidió que el punto B sea el indicado en el problema, es decir, B es el punto menos 1,3, por lo cual se necesitó calcular las coordenadas del punto A para de esta manera conservar la inclinación proporcionada por el profesor, por lo cual se utilizó la ecuación de la pendiente, donde se sustituyó el valor de la pendiente y las coordenadas de B, obteniendo de esta manera las coordenadas de A, las cuales fueron menos 5,1. Para este problema, la masa de la partícula y también la fricción serán ignoradas, ya que tenemos las coordenadas de los puntos A y B que utilizaremos para generar una recta de inclinación 2/4. Se comenzó graficando el comportamiento de esta recta,
donde la distancia de A hasta B la representamos como L. De esta manera tendremos un problema de plano inclinado donde la partícula caerá desde un punto inicial, el cual es el punto B, y llegará hasta un punto final, el cual es el punto A. Además sabemos que nuestro plano inclinado tendrá forma de un triángulo rectángulo donde habrá dos ángulos omega y teta dentro de nuestro plano, los cuales desconocemos por el momento. La partícula que dejaremos caer sobre nuestro plano inclinado se verá afectada por la atracción gravitacional, donde la aceleración de nuestra partícula en nuestro plano inclinado posee dos componentes con respecto a los ejes coordenados, donde la componente en y de la aceleración es igual a mg coseno de omega, la cual se anula con la fuerza normal ejercida sobre la partícula. La componente en x de la aceleración es igual a mg seno de omega, ya que la componente en y de la aceleración se anula con la fuerza normal, nos queda solo la componente en x para después usar la segunda ley de Newton, para de esta manera obtener una ecuación para calcular la aceleración de la partícula. Para hallar el valor de la aceleración ocuparemos primero encontrar el valor del ángulo omega. Para obtenerlo volveremos a analizar nuestro plano inclinado, el cual sabemos tiene la forma de un triángulo rectángulo, el cual posee un ángulo recto. Sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados, por tanto la suma del ángulo teta y omega es igual a 90 grados. El valor de teta lo podemos calcular fácilmente utilizando identidades trigonométricas donde el cateto opuesto a teta corresponde al diferencial en x y el cateto adyacente al diferencial de y, para de esta manera utilizar la identidad tangente de teta y obtener el valor de dicho ángulo. Estos diferenciales se sustituyen utilizando las coordenadas de los puntos A y B. De esta manera obtenemos el valor de teta. Una vez obtenido el valor de teta, recordamos nuevamente que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Sabemos que tenemos un ángulo recto y el valor de teta, simplemente despejamos omega para obtener su valor, el cual fue de 26.56505118 grados. Conociendo ya el valor del ángulo omega, ya solo lo sustituimos dentro de la ecuación para obtener la aceleración. Una vez obtenida la aceleración con respecto a mi ángulo omega, ya únicamente faltaría calcular la distancia L entre los puntos A y B. Para obtener dicha distancia se utiliza el teorema de Pitágoras. Con ello se calculó que la distancia entre A y B es igual a la raíz de 20 metros. Con todos los datos ya puedo calcular el tiempo de recorrido de la partícula, ya que nuestro problema es una partícula que cae por el plano inclinado. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde se utilizará la ecuación del cuadrado de la velocidad final, ya que el valor de la aceleración y la distancia L ya se conocían y la velocidad inicial es cero debido a que mi partícula parte del reposo. Se calculó el valor de la velocidad final fácilmente sustituyendo datos, dándonos un valor de 6.264183.905 metros sobre segundo. El valor de la velocidad final lo utilizaré para calcular el tiempo de recorrido de mi partícula. Para ello utilizaré la ecuación donde el tiempo es igual a la diferencia de la velocidad final e inicial entre la aceleración, los cuales son valores que ya se conocían. Simplemente sustituimos datos dentro de la ecuación y se obtiene que el tiempo de recorrido de la partícula sobre el plano inclinado con una inclinación de 2/4 es igual a 1.4278431235 segundos. Entendiendo de cómo era que se generaba una cicloide. Esta se investigó que una cicloide era una trayectoria generada a través de la rotación de un punto ubicado sobre una circunferencia, donde dicha circunferencia rota sobre una línea recta. Entonces, al rotar, un punto P ubicado en la parte superior de esta circunferencia va moviéndose y esta trayectoria generada por dicho punto es la denominada cicloide. En el punto 6 habíamos determinado las ecuaciones paramétricas de una cicloide, las cuales eran funciones de un ángulo teta. En la imagen vemos que el diámetro de dicha circunferencia que genera la cicloide está dado por tres cosas. 1 es la línea recta sobre la cual está rotando la circunferencia. 2 es el punto inicial donde se localizaba P, desde donde se empezó a girar la circunferencia. Dicho punto es el punto inicial que estaba en la parte superior de la circunferencia. Y 3, el punto donde se interpreta el punto dentro de la circunferencia que genera la cicloide, la recta sobre la cual está rotando esta circunferencia. Dicho punto es el punto Z. Además observa que la distancia vertical entre Z y P es igual al diámetro de la circunferencia. Que se nos pedía comparar el tiempo de recorrido en una cicloide utilizando los mismos puntos A y B usados en el punto 7A, recordando que en ese problema era un plano inclinado donde el punto inicial era el punto B y el punto final era A, donde la base de dicho plano era la recta y igual a 1. Entonces con estos datos generamos cómo debe ser nuestra cicloide.
Dicha cicloide se generará a partir de la línea recta y igual a 1, la cual sería la recta donde se rotaría la circunferencia. El punto B es el punto inicial del cual se empieza a generar mi cicloide, y el punto A es el punto Z de intercepción entre el punto inicial que está generando mi cicloide con la recta y igual a 1. Lo que se nos pide es el tiempo de recorrido en la cicloide para llegar de este punto A a un punto B. Para ello debemos ver el radio de la circunferencia que trazó mi curva cicloide, ya que sabemos que el diámetro de dicha circunferencia es la distancia vertical de A hasta B, lo que correspondería al diferencial en Y, que es igual a 2 metros. Por tanto, el radio que genera nuestra cicloide era de radio igual a 1 metro. Antes de utilizar el radio anteriormente calculado, haremos un análisis tomando una cicloide mucho más grande, la cual se forma a partir de una circunferencia de radio R, y tomaríamos un trozo de dicha cicloide desde un punto P hasta un punto Z, ya que sabemos que una curva se genera a través de una sucesión de pequeños fragmentos de recta pequeños. Podemos tomar el trozo de dicha cicloide como si fuera un triángulo rectángulo desde P hasta Z, donde la distancia delta S desde P hasta Z es la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Consideramos las coordenadas de dichos puntos P y Z como x1, y1 y x2, y2 respectivamente. Nos fijamos que las diferenciales de y y delta x generadas a partir de las coordenadas de nuestros puntos corresponden a los catetos de dicho triángulo formado de hipotenusa delta S. Usando el teorema de Pitágoras obtenemos una ecuación de delta S sustituyendo delta x y delta y por las derivadas de las ecuaciones paramétricas de una cicloide. Las ecuaciones del diferencial de x y y se sustituyen en la ecuación de delta S. Ahora, sabiendo que tendremos una partícula que bajará con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que bajará por un plano inclinado sin ninguna fricción, se utilizarán dos ecuaciones para calcular la velocidad de dicha partícula. Una es la más conocida, la cual se calcula entre el diferencial de S entre el diferencial de tiempo. La otra ecuación para calcular la velocidad se calcula a través del principio de conservación de energía, donde la partícula parte de un punto inicial donde tendrá una energía potencial hasta bajar a un punto Z final donde se transforma en una energía cinética. Dichas dos ecuaciones de la velocidad se igualan. H dentro de la ecuación era igual a la distancia del punto inicial desde donde se generará la cicloide, el cual es igual al valor del diámetro de la circunferencia que genera esta cicloide menos una altura y, a la cual se encontrará el punto P, por lo cual H era igual a 2 veces el radio menos y. Este valor se sustituye dentro de la ecuación y despejo la variable delta t de la ecuación para posteriormente resolver dicha integral poniendo de límites del lado derecho 0 hasta pi. El lado izquierdo de mi ecuación diferencial se resuelve fácilmente, obteniendo la variable del tiempo. Para el lado derecho tuve que realizar cambios donde, utilizando identidades trigonométricas y utilizando reducción de términos semejantes, obtengo que el tiempo que tarda la partícula en recorrer una cicloide es igual a pi por la raíz del radio entre la gravedad. Recordando el valor de nuestro radio de la circunferencia que generó mi cicloide, que era de 1 metro, de acuerdo a nuestro diagrama nos dimos cuenta que el arco de la cicloide de nuestro punto B hasta A corresponde a la mitad de una cicloide de B hasta un punto C. Por tanto, para calcular el tiempo de recorrido se usó la mitad de mi fórmula y obtengo que el tiempo es de 0.50151667 segundos. 7 se nos pedía comparar ahora un tiempo de recorrido dentro de una hipérbola pasando por los puntos A menos 5,1 y B menos 1,3. La ecuación de dicha hipérbola se denota del color rojo en la parte. Un escenario donde una partícula de masa cae por dicha hipérbola, dibujando un diagrama de cuerpo libre donde se ve que el ángulo entre la fuerza normal y el peso de la partícula va en función del tiempo, y de acuerdo a la sumatoria de fuerzas en X obtenemos que la única componente en X es la normal de X, la cual es igual a n por seno del ángulo θ, y sabemos de acuerdo al diagrama que la normal es igual a masa por la gravedad por coseno del ángulo. Sustituyendo n dentro de la componente de normal en X obtenemos una nueva ecuación. El movimiento de la partícula se dará de acuerdo a la fórmula mostrada en pantalla, donde S de X representa la trayectoria de la partícula de acuerdo a la segunda ley de Newton, donde la masa por la aceleración de X es igual a la sumatoria de fuerzas en X. Obtenemos una ecuación para calcular esta aceleración de X. Como el ángulo θ cambia respecto a la función y, y dado que la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado de interés, esta recta tangente se representa como f y es dependiente del parámetro s con pendiente y'. El ángulo de dicha pendiente con respecto a una recta vertical se denomina alfa, el cual se relaciona con el ángulo θ. Nuestra ecuación hiperbólica la derivamos y la sustituimos dentro de la ecuación para de esta manera tener el valor de θ, el cual se sustituirá dentro de nuestra ecuación de la aceleración de x ya previamente obtenida. Que sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, integramos ambos lados de la ecuación diferencial obteniendo la ecuación de la velocidad, la cual nuevamente se integra para obtener la ecuación ahora de la posición respecto al tiempo. Una vez obtenida la ecuación de esta posición, se sustituye a x por la coordenada del punto final de la trayectoria de la partícula.
Dicho punto es el punto A menos 5,1 y como se necesita que X sea positiva ya que el tiempo siempre es positivo, entonces X es igual a 5 obteniendo un tiempo de 4.13126813 segundos, el cual es un tiempo mucho mayor que la cicloide y la recta.